con lo cual, si ya por sus características fisiopatogénicas nos causaban un sinnúmero de problemas, imagínense cuando ligamos esto a lo más importante que presentan estas bacterias, y es el hecho de exponer los tenores tan altos de multidrogoresistencia como lo hace. ¿Listo? Clásicamente, si nosotros revisamos la morfología, para ello estamos recurriendo al campo microscópico, sin duda alguna estamos hablando típicamente de bacilos gram negativos. Los tres corresponden a bacilos gram negativos. Y acá ya surge un primer punto de interés, porque ustedes bien saben que las cubiertas de estas bacterias, en otras palabras, cuando hablamos de la pared bacteriana de este tipo de microorganismos, sabemos que hay un componente que luego lo vamos a estudiar con un poquito más de detalle, que corresponde a lo que se conoce como los lipopolisacáridos o LPS, que están enganchados en la membrana externa o exterior de la pared bacteriana de este tipo de microorganismos. Así que por ahí ya nosotros nos damos cuenta de que nos estamos enfrentando a tres géneros que realmente son bien peligrosos, sobre todo cuando estamos revisando sus características, tanto en morfología como más adelante en la fisiopatogénica. Clásicamente y taxonómicamente corresponden al gran paquete de los enterobacterales. Una aproximación taxonómica que, como hemos visto hoy manejamos, la desprendemos de la familia Enterobacteriaceae, porque hemos dicho que esta familia es excesivamente grande, tiene demasiados géneros. Una buena parte de estos géneros está ligada solamente a lo que sabemos, la presencia de microorganismos con carácter ubicuo en cualquier sector donde ustedes pongan los ojos, vegetales, en la tierra, en el agua, inclusive forman parte de la microbiota de animales en general y obviamente como no de nosotros, si estamos dentro de esa categoría, ¿verdad? Así que por lo tanto, para no tener que mirar una familia tan enorme, hemos tenido que restringir a los enterobacterales, en otras palabras, consignando aquellas enterobacterias que tienen importancia clínica o que tienen una importancia desde el punto de vista metabólico relacionado con lo que significaría el hecho de que formen parte de nuestras microbiotas. Por eso es de que hoy por hoy les conocemos desde el punto de vista de ser parte de los enterobacterales, y como típicos enterobacterales entonces comparten sus características, es decir, son bacterias anaerobio facultativas. Esto significa que si ustedes las colocan en condiciones de aerobiosis, estos microorganismos pueden desarrollar sin ningún inconveniente, utilizan el oxígeno como último aceptor de sus hidrogeniones, pero lo más corriente es de que cuando el oxígeno se encuentra depauperado por cualquier motivo, encienden automáticamente el switch facultativo, y eso significa entonces que a partir de ese momento ya no van a entrar al proceso de respiración aeróbica y más bien se van a ir al proceso de respiración por la vía fermentativa. Son microorganismos clásicamente fermentadores. Esto supone entonces de que cuando entran por esa ruta, estos microorganismos tienen particularidades por las cuales quedan ligados a la gran familia de las enterobacteriáceas, pero además con características que son bien típicas en cuanto a este grupo en general. Y estamos hablando de la capacidad de poder utilizar la glucosa y poderla fermentar. Obviamente, sabemos que esto solo se produce en condiciones de anaerobiosis. Son bacterias además que tienen amplios rangos en cuanto a pH para poder no solo vivir, sino inclusive sobrevivir. El pH clásico es el de 7.2, 7.4, pero estas bacterias ustedes las pueden colocar a pH de 4 o las pueden levantar a pH de 8 y no hay mayor inconveniente, van a poder adaptarse. Otra cosa que es característica también de los enterobacterales. Y hay una otra condición interesante, es que algunos de los miembros de estos géneros tienen la posibilidad de presentar motilidad positiva, es decir, se mueven gracias a flagelos.
en tanto que hay un particular que corresponde en este caso a Klebsiella, que no tiene movimiento por definición. Es un género inmóvil. Los microorganismos que están agrupados dentro de Klebsiella característicamente no presentan movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, necesitamos empezar a desgajar los tres géneros y para ello entonces lo único que tengo que hacer es colocar aquí Klebsiella con la especie prototipo. La especie prototipo es Pneumonia. Clásicamente se escribe tal cual estamos colocando, Pneumoniae, pero pronunciamos Pneumonia. Pero dentro de Klebsiella además tenemos a otra especie, la Klebsiella oxytoca, como también hoy por hoy, y esto desde hace unos 4 o 5 años atrás se tuvo que cambiar la taxonomía en ese sentido, porque a una especie que estaba dentro de Enterobacter se la ha traído a formar parte de Klebsiella. Esto es porque cada vez, ustedes saben, la biología molecular está cubriendo lagunas que se encontraban antes en la biología celular. Ahora es mucho más fácil con la biología molecular el ver el contenido, en este caso el porcentaje de guanina citosina que existe en el material genético de las bacterias, y obviamente de acuerdo a ese porcentaje relativo, hoy por hoy es más fácil redistribuir los taxones, como también reasignar algunas especies que por ahí se encontraban en un género y que ahora sabemos que por sus características genómicas tiene que estar presente o tiene que ser aceptada en otro género. Eso es lo que nos ha pasado con una especie que se encontraba dentro de Enterobacter, y estamos hablando del Enterobacter aerogenes, que ya dejó de ser Enterobacter, ya no le van a encontrar más en la literatura con ese género, sino que en todo caso ahora se encuentra dentro del género Klebsiella. Así que ahora tengo aquí a Klebsiella aerogenes como el otro representante dentro de Klebsiella. Y todavía me encuentro con otras especies más. Por ejemplo, podemos encontrar a Klebsiellas que tienen que ver más que todo ya no con el tracto gastrointestinal, sino por ejemplo que están asociadas a patología en el área, en este caso nasal, en otras palabras con importancia otorrinolaringológica. No es motivo en este segmento del estudio de esas especies, por lo tanto, y hablamos de Klebsiella rhinoscleromatis, así como de la Klebsiella ocena. Esos microorganismos no los vamos a estudiar en este segmento porque estamos mirando ahora desde otra perspectiva, ¿verdad? Estamos analizando sistemáticamente y eso significa entonces de que no vamos a tocar a esas otras dos especies que tienen importancia desde el punto de vista otorrinolaringológico. Acá estamos mirando desde la especie gastrointestinal, pero obviamente con características de poder dar cuadros septicémicos, que eso es lo que finalmente puede desencadenar este tipo de microorganismos. ¿Listo? Pero todavía hay algo interesante. Sí tenemos que mencionarlo, porque dentro de Klebsiella también se encontraban algunas otras especies que se han liberado del género Klebsiella y ahora forman parte, por eso las voy a colocar con otro color, del género Rauntella. Ahí, por ejemplo, tenemos hoy por hoy a la Rauntella ornitinolítica, como también a otras especies que son ubicuas, no tienen importancia desde el punto de vista clínico. Hasta aquí. ¿Por qué Klebsiella? Porque en todo caso hemos tomado a partir del nombre de un bacteriólogo fines del 1800, principios 1900, con Edwin Klebs, un bacteriólogo alemán, médico bacteriólogo alemán, que estudió por primera vez este tipo de género, sobre todo lo que se refiere a la especie Pneumonia. A partir de ello, cuando él hizo una clasificación bacteriológica de este microorganismo, es que posteriormente se decidió asignar el género Klebsiella en honor a Klebs y obviamente se armó todo esto. Lo mismo nos pasa con Rauntella, a propósito de un microbiólogo francés, Raoul,
quien ha estudiado muy bien las especies que se han separado de Klebsiella, particularmente ornitinolítica, terre, alcohol, etc. Y a partir de ellos, entonces, que dejaron de ser Klebsiellas, además porque tienen una independencia definitivamente clara, y se asumió otro género que es el género Ramutera. ¿De acuerdo? Así que entonces ahí no tenemos mayor inconveniente, nos quedamos, vamos a borrar la Ramutera para que no se confundan y regresamos a Klebsiella simplemente. Pero no son las únicas. Tenemos otras especies acá y estamos hablando particularmente de Enterobacter, ¿cierto? Si yo trazo entonces una línea, aquí tengo a Enterobacter complejo cloaca. El complejo cloaca. ¿Por qué? Porque antes la teníamos solo como especie, Enterobacter cloaca, punto. Pero ahora ya sabemos que dentro de este complejo cloaca existen biotipos, bastantes biotipos, los cuales hacen entonces de que no estemos hablando de una especie en realidad, sino que estamos hablando de una especie que presenta subespecies. ¿Listo? Por eso es que le llamamos ahora el complejo Enterobacter cloaca. Y ahí nos quedamos, porque tenemos otros. Tenemos al Enterobacter asburie, al Enterobacter yergovie, en fin, pero son especies que cada vez se presentan menos. La frecuencia de presentación clínica es pequeña, no es que estén ausentes de patología, pero no tienen la importancia que hoy por hoy, por ejemplo, tiene el Enterobacter complejo cloaca. Sin embargo, para que no nos queden dudas, las inscribiremos. Ahí está el yergovie y tenemos al Enterobacter asburie. ¿Listo? Tenemos otro microorganismo que también en su momento fue catalogado como Enterobacter, el Enterobacter Sakazaki, pero este ya dejó de ser Enterobacter, salió de Enterobacter y ha pasado a ser ahora Cronobacter, ha asumido su propio género. Por lo tanto, ya no le tenemos que estudiar, eso seguramente alguien les hablará, del Cronobacter Sakazaki, que también está ligado a patología en algunos casos, sobre todo cuando estamos hablando desde el punto de vista neonatológico. ¿Listo? Perfecto. Y tenemos finalmente, voy a decir esto, un tercero, que está referido a Serratia, ¿verdad? La vamos a colocar aquí abajo, Serratia. Serratia tiene varias especies, pero sin duda alguna la especie prototipo es la siguiente. Serratia mensis. Esa es la más importante. Hay otras, claro que sí, tiene más especies, pero esas no tienen la importancia que tiene Serratia mensis. Ahora sí, ya tenemos el cuadro de nuestros microorganismos dispuesto aquí, esto lo pongamos para que no nos confundan, y ahora vamos a empezar a hablar de lo que correspondería a las características fisiopatogénicas. ¿Cuál es la fisiopatogenia que despliegan estos microorganismos? Fundamentalmente por la presencia del LPS, el lipopolisacárido, que corresponde o trabaja como una verdadera endotoxina. ¿Listo? Ese es el mayor atributo desde el punto de vista patogénico que poseen estos microorganismos. Ustedes ya tienen un acercamiento a lo que significan los lipopolisacáridos, ¿verdad? Y su capacidad como verdaderas endotoxinas. La conformación química de estas endotoxinas facilita entonces la posibilidad de que se pueda desplegar la acción endotóxica por parte de este complejo de lipopolisacáridos. Pero no queda ahí, sino que además estos microorganismos presentan islas de patogenicidad, consecuencias genéticas de virulencia que le otorgan mayor virulencia a estos microorganismos, como también mayores capacidades de adherencia para poderse adherir a los tejidos y de esa manera poder establecerse en determinados lugares. Ahora sí,
podemos nosotros centrarnos a la patología. Y en la patología vemos de que es variadísima. Estos microorganismos pueden producir desde infecciones de tracto urinario, Enterobacter está ligado a infecciones de tracto urinario, Klebsiella pneumoniae también ocupa un lugar importante en las infecciones de tracto urinario, Klebsiella oxytoca también se le encuentra en infecciones de tracto urinario y en algunos casos también Serratia puede provocar infecciones de tracto urinario. Pero de lejos, sin duda alguna, las infecciones asociadas a la atención en salud son las que despollan y ocupan los lugares más importantes de preeminencia en patología que puedan producir estas bacterias. Se asocian entonces a partir, por ejemplo, de las infecciones de tracto urinario, pueden provocar bacteremias, y a partir de estas bacteremias, localizándose en otros segmentos del organismo, puede terminar provocando cuadros verdaderos de septicemia. Cuadros que son complicados, cuadros cuyo manejo no es tan sencillo, por cuanto ya hemos dicho que tenemos una desventaja, que la vamos a analizar más adelante, en cuanto a la multidrogoresistencia que presentan estos microorganismos. ¿Listo? También se les asocia a estos microorganismos, por ejemplo, con infecciones respiratorias. El caso de Klebsiella pneumoniae, precisamente por eso toma la especie de neumonía, porque puede provocar verdaderos cuadros de neumonías necrotizantes en lo que corresponde a tejido pulmonar. Y está claro que hoy por hoy estos microorganismos siguen provocando estos cuadros, sobre todo en pacientes que están inmunosuprimidos. Cuando los pacientes están inmunosuprimidos, sabemos que su sistema de defensa o de inmunidad se encuentra tan depauperado que cualquier microorganismo, y cómo no, este tipo de microorganismos pueden provocar daños extensos. En el caso de Klebsiella pneumoniae puede terminar provocando cuadros de neumonías necrotizantes, las cuales son muy difíciles en su momento de poder tratar, más allá de la resistencia a los antibióticos, porque además tienen una capacidad de destrucción en cuanto a procesos inflamatorios subsecuentes, lo que dificulta en el área respiratoria notablemente el manejo clínico o las posibilidades clínicas que quisiéramos desplegar. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros tenemos otra vertiente de patologías que se puede dar. Pero también se han encontrado estos microorganismos en otitis media aguda. Sí, también puede provocar cuadros de otitis media a nivel, lógicamente, de complicación generalmente de cuadros respiratorios, al igual que también se puede encontrar en procesos de sinusitis. Y ya habíamos apuntado, todos estos pueden desencadenar finalmente en bacteremias y finalmente en sepsis. Sería la resultante final de lo que significaría un ataque por parte de estos microorganismos. Hasta ahí. Lo que nos corresponde ahora es ver el diagnóstico laboratorial. Para nosotros, el diagnóstico laboratorial o diagnóstico bacteriológico es relativamente sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es seguir los criterios de bioquimiotipificación y a partir de estos establecer frente a qué género nos encontramos. ¿Listo? Podemos y tenemos la necesidad de separar Klebsiella de Enterobacter, como también separar a Klebsiella y Enterobacter de Serratia. Desde ya, esto se hace simple y llanamente por procesos de bioquimiotipificación, donde la constante siempre va a ser el hecho de poder utilizar las características metabólicas que posean o la ausencia de estas características y que puedan exponernos también microorganismos desde otras perspectivas. Eso es lo que para nosotros sigue siendo el diagnóstico convencional. Es cierto que hoy por hoy, gracias a la tecnología molecular, podemos llegar a los diagnósticos de una manera mucho más rápida y obviamente mucho más eficiente. Pero esta tecnología molecular todavía no está montada en todos los laboratorios del país.
Ni siquiera en la región occidental nosotros encontramos un número que sea significativo de laboratorios que manejan tecnología molecular y que con ella puedan definir diagnósticos y especies. Esto todavía no ha logrado ascendar en lo que significa la cultura de nuestros laboratorios, pero en donde sí se avanzó bastante es en lo que corresponde al diagnóstico por la ruta convencional, que es la que utilizan todos los laboratorios de bacterias. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces en referencia a estos microorganismos? Lo primero que tenemos que saber es su respuesta frente a los azúcares, donde hemos indicado que nuestro azúcar fundamental es la glucosa. ¿Se utilizan o no utilizan la glucosa? Y acá nos encontramos con la situación de que tanto Klebsiella como Enterobacter son rápidos fermentadores de glucosa. Serratia lo hace, pero más lentamente. Por eso es de que en algún tiempo, hoy por hoy ya utilizamos esa clasificación, pero todavía la van a encontrar en muchas revistas donde les están exponiendo casos a propósito de estos microorganismos, donde todavía a Serratia se la colocaba dentro del paquete de las bacterias llamadas paracolon o paracolónicas, por el hecho de que fermentaban lentamente los azúcares y particularmente lentamente la lactosa. En cambio, estos otros dos son rápidos fermentadores de lactosa, al margen de la glucosa que hemos dicho que es un carácter básico para cualquier enterobacterial, ¿verdad? Cualquier enterobacterial tiene que fermentar glucosa. Si no fermenta glucosa, no es enterobacterial, ¿de acuerdo? Esa es la primera, si ustedes quieren, forma en la cual abordamos el diagnóstico de estos microorganismos. Y luego que ya sabemos cómo se comportan frente a los azúcares, nos interesa saber cómo se comportan de acuerdo a la motilidad. ¿Se mueven? No se mueven, ¿verdad? Y queda claro entonces una vez más que Klebsiella por definición es inmóvil, no se mueve. En tanto que Enterobacter y Serratia sí tienen motilidad positiva. ¿Listo? Ese es el otro carácter que para nosotros define mucho. Pero luego tenemos un panel de pruebas donde particularmente destaca el hecho de si producen o no producen indol a partir del triptófano. Dependerá de los géneros, dependerá de las especies, porque incluso interespecies puede haber variaciones. Pero hay un carácter todavía más interesante, es la producción de pigmentos. Generalmente Enterobacter y Klebsiella no van a producir pigmentos, nos van a dar colonias grisáceas en los medios de cultivo del tipo del agar sangre, del agar nutritivo. Obviamente en un agar Mancon-K nos van a dar colonias rosadas porque están utilizando lactosa, hemos dicho, ¿verdad? En cambio Serratia sí tiene la característica de poder fabricar pigmentos, por lo menos lo hace de manera uniforme. Y el pigmento que produce se denomina, vamos a colocar pigmentos, el pigmento es la prodigiosina. La prodigiosina. Serratia marcescens es en realidad la bacteria gracias a la cual tenemos hoy por hoy el Corpus Christi, la fiesta del Corpus Christi. Es la bacteria que para el año 1263 provocó un fenómeno, el hecho de que unas hostias empezaran a sangrar en una iglesia en un pueblito en Italia, en Bosenia. Y cuando vieron que estas hostias sangraban, es por eso que se las llevaron, se las trasladaron hasta el Vaticano, y allí el Papa ordenó 2 años más tarde la creación de una fiesta en la fe católica, cual es la fiesta del Corpus Christi. A propósito de estas hostias que sangraban, no lo hacían continuamente, lo hacían en algunas épocas del año. No son las únicas, aparecieron otras hostias sangrantes en otras iglesias, en otros lugares, donde también en determinadas épocas del año empezaban a aparecer gotitas de sangre. Obviamente estas también fueron llevadas al Vaticano, algunas están todavía guardadas allá, y
Y en la década de los 60, 70, la Iglesia dio permiso para poder analizar estas gotas de sangre que de tiempo en tiempo todavía se siguen produciendo. Analizadas estas gotitas de sangre, en realidad se encontró con que se trataba de colonias de Serratia marcescens y que obviamente el pigmento que producen es un pigmento rojo escarlata, hacía que parecieran gotitas de sangre. Por eso al pigmento se le llamó prodigiosina, prodigio, milagro, o marcesina. Ese tipo de pigmentación entonces es característico en este tipo de microorganismos y es por ello que muy fácilmente también se puede llegar al diagnóstico. ¿De acuerdo? Al margen, existen otras pruebas, la utilización del citrato o no, el hecho de que puedan eventualmente disminuir el pH en caldos glucosados o no, que es la prueba del rojo de metilo, o sobre todo la posibilidad de poder decarboxilar o no aminoácidos, el caso de la lisina y el caso de la ornitina. E incluso algunos tienen la capacidad de poder producir ureasas que son débiles, pero que todavía esto se detecta en laboratorio y en las pruebas de ureasa pueden dar positivas. Una vez de que se arma todo el esquema o el mosaico de bioquimiotipificación, muy fácilmente emerge el hecho de que sea Klebsiella pneumoniae, o sea Klebsiella oxytoca, o sea Klebsiella aerogenes, o se trate del Enterobacter complejo cloaje, o se trate de Yergovia, o se trate de Asbury, que hemos dicho que son mucho más raros, infrecuentes en patología humana. O, como acabamos de hablar, el hecho de que se trate de Serratia marcescens. ¿Listo? Así que entonces el diagnóstico no es difícil. Cualquier laboratorio de bacteriología convencional no solamente que puede, sino que debe ejecutar. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque a ustedes, cuando les toque ingresar ya en el trabajo clínico, cuando tengan pacientes que están afectados por un cuadro séptico, etcétera, y donde se sospecha la presencia de un microorganismo transmitido dentro del hospital, al margen de otras opciones, que también las vamos a estudiar, Acinetobacter, Pseudomonas, obviamente figuran estas tres. ¿Listo? Y al figurar estas tres, el laboratorio no puede responderles que no han podido identificar el microorganismo. Eso no existe. Todos los laboratorios están capacitados y tienen que decirles si se trata de Klebsiella, si se trata de Enterobacter o si se trata de Serratia. Y lo mismo con las especies. No pueden colocarles Klebsiella spp o sp, no, porque existe gracias a esto, y por eso estamos citándolo, la posibilidad de poder llegar hasta las especies. La gran ventaja es de que los laboratorios en el país están bien capacitados y además tienen los elementos para poder llegar hasta las especies. ¿Listo? Pero ahora los laboratorios han dado un pasito más. Y ese pasito más es de que algunos ya disponen de una tecnología que se llama la tecnología BITEC, que en realidad es la marca del equipo. Son aparatos que permiten lograr el diagnóstico, pero desde el punto de vista de herramientas, llamaremos de librería, acopladas a lo que viene a ser el trabajo sobre sustratos. Puede ser ahora más sencillo. Analizan, se llaman cassettes, por cassette uno de estos microorganismos. Esos cassettes tienen toda esta información que hemos hablado, el indol, el rojo de metilo y muchas otras pruebas más y una cantidad mucho más grande de azúcares. ¿Listo? Y ahí lo único que hace entonces la persona es, una vez que ha aislado un microorganismo, eso es lo ideal, obviamente lo pasa a estos cassettes, entran a estas máquinas que son de marca BITEC, que en realidad son analizadores, ¿verdad? Son analizadores electrónicos para diagnóstico microbiológico y analizan toda esa gama de pruebas que hemos planteado y una vez de que lee las pruebas después de un tiempo, 4, 6, 8 horas, el diagnóstico sale entero con un 96 a 98% de fiabilidad en relación al diagnóstico que está alcanzando la máquina. Y eso es porque la librería que tiene incluida, la memoria que tiene incluida el equipo
equipo tiene todas esas reacciones ya armadas y obviamente ya tiene todo está estructurado en cuanto a la colección de bacterias que puede detectar. Toda esa información, como es un sistema electrónico, toda esa información la tiene guardada, de manera que lo único que hace es comparar los resultados que se va sacando de ese cassette. El sistema electrónico está comparando los resultados que emergen y luego los compara, vuelvo a repetir, con la librería de información que tienen guardada. Y ahí están guardados todos estos como información. Por lo tanto, los compara, hace un sistema de match y una vez de que termina eso, dice, ajá, hay 96%, 98%, 99% para que se trate de un Enterobacter yergovia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ya hay laboratorios que tienen esta tecnología y por lo tanto no hay mayor problema en su diagnóstico. Y el último paso, que todavía no está en nuestro país, aparentemente en no más de un año ya los laboratorios también van a empezar a contar con esta última tecnología, es el sistema Malmitol. Este es un sistema todavía muchísimo más preciso, porque lo que va a hacer este equipo es básicamente a la colección de bacterias, a la bacteria que ustedes colocan aquí, lo que hace este equipo es bombardearla con un láser, la destruye y todo lo que se ha destruido de esta bacteria se analiza por sensores que están analizando casi por grupo molecular y en base a ello les dice igual 99% de que se trata de Enterobacter complejo coagula. ¿Listo? Y eso lo hace además en 30 minutos. Así que esa tecnología ustedes la van a vivir, ustedes la van a ver. Si no es aquí, si tienen la posibilidad de hacer posgrados fuera de Bolivia, ahí los laboratorios les van a dar información, ya sea por el sistema Vitec o ya sea por el sistema Malmitol. Que vuelvo a repetir, Vitec es una marca, es un analizador simplemente para diagnóstico microbiológico por comparación. ¿De acuerdo? Listo, hasta ahí. Pero hemos dicho que aquí la clave es la sensibilidad y resistencia, porque ahí está la parte medular de este tema. Y eso es porque estos microorganismos tristemente se han ido haciendo cada vez más bien, se han ido seleccionando cada vez más en cuanto a los clones de mutantes resistentes. De hecho, ahora sabemos que Serratia tiene un perfil de resistencia muy amplio, excesivamente amplio. Es más, Serratia tiene ya incorporada la secuencia de resistencia de tipo AMC. En otras palabras, si me vengo hasta aquí, AMC ya es parte del sistema cromosómico de Serratia. Por lo tanto, si es inducida la secuencia AMC, muy rápidamente estos microorganismos asumen la resistencia a todas las aminopenicilinas, a las cefalosporinas de primera, de segunda y tercera generación. ¿De acuerdo? Si es por inducción, la resistencia se va a quedar en las cefalosporinas de tercera generación. Las de cuarta generación todavía van a ser útiles, pero con el peligro de que, como sabemos que esto está progresando a sepsis en un paciente, aun cuando se tratara de un sistema AMC por inducción, sabemos que es muy fácil que ese AMC inducible se pase a una AMC de reprimida, y ahí se caen las cefalosporinas de cuarta generación. Así que entonces, cada vez que les hablen de Serratia, les están hablando de un género multidrogo resistente, donde nos quedan pocas opciones, porque ya viene cromosómicamente con la información AMC, que la podemos nosotros provocar, inducir y que aparezca, sí, y va a ser un AMC inducible. Pero lo más probable es que esta avance hasta la D-represión. Eso es lo más probable que va a suceder, sobre todo con un paciente que esté en sepsis. Así que entonces en esos casos nos quedamos prácticamente sin betalactamus, excepto la utilización de los carbapenéticos, imipenem, meropenem. Por eso es que ustedes en los hospitales tienen que cuidar a estos antibióticos. Lamentablemente hoy por hoy hay una utilización excesiva de imipenem, de meropenem,
incluso debería ser siempre utilizado intrahospitalariamente, pero tristemente estos antibióticos uno los encuentra en las farmacias y cualquier persona sin receta médica puede ir y comprar imipenem y utilizarlo. Se dan cuenta que perdamos al imipenem, que de hecho también ya lo hemos empezado a perder, y al meropenem, nos quedaríamos incluso, ¿verdad? Eso en el paquete de los beta-lactámicos. ¿Hay otros antibióticos con los cuales podemos trabajar? La respuesta es sí, pero siempre va a depender del antibiograma. No puedo yo tomar decisiones, a no ser en el orden de los beta-lactámicos, de ir y subir y escalar hasta los carbapenémicos, cuando estoy hablando de una infección por Serratia, y esperar el antibiograma para ver qué me muestra la respuesta frente a los aminoglucósidos o frente al cloranfenicol, o finalmente la prueba que me manden para la colistina, que es el último antibiótico, la última opción que tengo. ¿De acuerdo? En lo que corresponde a Enterobacter, es otro género que también tiene la secuencia de cromosomas. Ese es nuestro drama. Por lo tanto, muy fácilmente Enterobacter, por el propio beta-lactámico, puede ser inducido, despertar el sistema AMSE, empezar a fabricar esas beta-lactamasas y me hace caer otra vez todo, excepto carbapenem, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, en infecciones por Enterobacter que están en el orden de las bacteremias o las septicemias, no me queda otro camino que pensar en carbapenémicos dentro del paquete de los beta-lactámicos. Y lo mismo, esperaremos al antibiograma para ver cómo va la respuesta con aminoglucósidos, cloranfenicol, que son los que mayormente actuarían. Pero hay una mala noticia en todo esto. El cloranfenicol hoy por hoy está muy ausente en lo que corresponde a su utilización en nuestro medio. Y eso es que por la tremenda crisis por la que estamos atravesando y la falta de dólares para poder hacer las compras, las inversiones y todo ello, prácticamente no hay cloranfenicol en este momento. ¿Listo? Esperemos que esto se supere y obviamente tengamos eso. Con Klebsiella. Klebsiella no tiene el sistema AMSE, salvo que reciba de regalo a partir de lo que correspondería a AMSE, pero ya en este caso plasmídico. Que sí, es una triste realidad. Hasta hace unos años atrás, estamos hablando de unos 10, 12 años atrás, AMSE era básicamente cromosomal y pare de contar. Lamentablemente, las secuencias genéticas cromosomales se han empezado a desplazar, a final de cuentas siguen el sistema darwiniano, ¿verdad? Y por lo tanto se han empezado a transportar, se han desprendido del cromosoma gracias a transposones y se han podido mover de género a género. Porque si era un AMSE cromosomal puro, no teníamos mucho problema. Enterobacter, Serratia, por ahí Hafnia, el hecho de Providencia, y nos quedábamos en 2 o 3 más, Morganella y algo más, ¿no? El problema es de que como se ha vuelto plasmídico, ahora el sistema AMSE se mueve por plásmidos. Y uno de los géneros en los que muy fácilmente puede ingresar el sistema AMSE es en Klebsiella. Pero Klebsiella no solamente va a jugar con el AMSE plasmídico, donde obviamente otra vez quema todo excepto los carbapenémicos, sino que además también podemos encontrar en Klebsiella la producción de beta-lactamasas de espectro extendido. Y entonces son microorganismos que además fabrican beta-lactamasas del porte viral. Otra vez, en el mundo de los beta-lactámicos, las únicas opciones que nos vuelven a quedar son los carbapenémicos, imipenem, meropenem. Hasta aquí la parte bonita, porque la parte triste de esto es que se han abierto dos caminos. El primero es el hecho de que los carbapenémicos han empezado ya a retroceder en Bolivia. En el mundo esto ya es una realidad cada vez más acuciante. En nuestro medio ya empezó el drama. En otras palabras, las bacterias han adquirido información para poder fabricar carbapenemasas. Con las carbapenemasas han empezado a hacer caer al imipenem meropenem. Si eso lo perdemos, se imaginan lo que nos queda por delante. Es prácticamente casi nada. ¿Listo?
Esa es una de las partes tristes. La otra parte triste es que las bacterias ya no arman solo un mecanismo de resistencia. Hasta hace poco las bacterias eran o puntero izquierdo o puntero derecho, ¿de acuerdo? Ahora las bacterias ya patean con las dos piernas. O sea, que pueden fabricar beta-lactamasas de espectro extendido y pueden fabricar, por ejemplo, acetilasas con las cuales hacen caer a los aminoglucósidos. O incluso dentro de los propios beta-lactámicos pueden combinar carbapenemasas que hacen caer al imipenem meropenem más amsen, o carbapenemasas más ble, ¿se dan cuenta? Con lo cual me queda todo lo que queda en beta-lactámicos, no queda absolutamente nada. Ese es el gran problema, que ya las bacterias han ampliado su circuito de resistencia y no solamente hacen caer un paquete de antibióticos, sino que pueden hacer caer más paquetes porque tienen la capacidad de poder combinar. Nuestra última opción todavía sigue siendo la colistina para bacilos gram negativos, del corte Klebsiella, Enterobacter, Serratia, cuando nos encontramos con las manos, pero prácticamente ya atadas. Pero aquí tengo otro problema, y esta es pregunta de parcial. Serratia tiene resistencia de base a la colistina. Así que esa es pregunta de parcial, pregunta de examen final, pregunta para la residencia médica. Serratia ya viene con resistencia de base o natural a la colistina. Y si esa es nuestra última opción, se dan cuenta entonces el pronóstico al que tendríamos que enfrentarnos en relación a un paciente. Para Enterobacter y para Klebsiella, sí, la colistina sí es. En laboratorio vemos de que todavía puede ser útil, se puede utilizar y va a dar excelentes resultados, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a repetir, en el caso de Serratia es absolutamente inútil por cuanto tiene resistencia de base. La última etapa en nuestra charla es ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es utilizar prudentemente los antibióticos. No puedo utilizar cualquier antibiótico o como me parece. Tengo que tomar en cuenta estos detalles, ¿verdad? Segundo, tengo que hacer las cosas más sencillas. Y la forma de hacer las cosas sencillas es el lavado de manos. Si yo me lavo las manos una vez que estoy en el hospital, después de haber revisado un paciente, y paso a revisar al segundo paciente, estoy disminuyendo notablemente la posibilidad de llevarle bacterias del primer paciente al segundo paciente. Y ni qué decir al tercero, al cuarto y al quinto. No hagan lo que todavía van a ver en algunos de nuestros hospitales, que los médicos de planta atienden a los pacientes y no se lavan las manos prácticamente todo el día. El pretexto es que no hay agua, no hay jaboncillo, no tenemos lavabos en la sala o no hay tiempo. Nada de eso es verdad, ¿de acuerdo? Siempre va a haber tiempo para prevenir infecciones que pueden ser letales. Y la manera más sencilla y más económica que existe es el lavado de manos. Eso, si ustedes lo cumplen y hacen cumplir en sus salas, van a ver que las cosas empiezan a mejorar. Pensar que hace más de 150 años un médico propuso esto en Europa, cuando estamos hablando de Semmelweis, y lo tildaron de loco, le quitaron la licencia como médico precisamente en Viena, porque todo el resto de los médicos que no se lavaban las manos pensaron que era una tremenda situación de competencia para ellos, porque en sus salas las infecciones cayeron notablemente solo por lavarse las manos. Y sin embargo le hicieron la guerra y de verdad terminó en un servicio de los hospitales. Eso no puede suceder en pleno siglo XXI, debería ser el colmo. Así que entonces nos lavamos las manos, que esa es la previsión más sencilla y más económica. Y dos, uso prudente, uso razonado, uso siempre científico de los antibióticos. Básense en la evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Es la medicina basada en la evidencia. Esta es la evidencia. Cuando les dicen desde bacteriología que está tal o cual microorganismo con tal o cual mecanismo de resistencia o con perfil de sensibilidad ajustado o con un antibiograma que sabemos que sí nos va a marcar la pauta real. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias. Eso es todo.